Hola, buenas tardes. Nos encontramos en esta ocasión con la doctora Shoshana Berenson. Ella es directora de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría. Doctora, muchas gracias por aceptar, por recibirnos esta tarde. También me encuentro con la presidenta de la asociación, la licenciada María Dolores, que en esta ocasión pues vamos a entrevistar un poquito a la doctora Shoshana para saber su opinión y su punto de vista desde su hacer profesional sobre el siguiente tema. Doctora, vamos a hablar un poquito de la salud mental. A mí me gustaría como primera instancia saber usted qué piensa o qué idea tiene sobre esta circunstancia, la salud mental. Pues mira, me gustaría primero platicar un poco que es complicado hablar de salud mental, ¿no? Puede ser todo y puede ser nada, ¿no? Y generalmente cuando se habla de salud mental, lo primero que todo el mundo piensa es lo contrario, ¿no? O sea, si yo te digo, ¿qué es salud mental? Tú me dices, es no estar loco, ¿no? Entonces siempre encuentras como la explicación vía lo contrario, ¿no? Cuando, por ejemplo, si hablas de salud es más fácil que la gente sí lo asocie rápidamente, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? El que sucede esta situación de que no podamos hablar de salud mental tan fácilmente tiene que ver con cuestiones sociales, culturales, pero también de cómo hemos separado la salud en general de la salud mental, ¿no? Un ejemplo de ello es, por ejemplo, si tú te rompes el pie y tú tienes una apendicitis y yo voy a ser mamá, los tres vamos al mismo hospital sin ningún problema y nos atienden a los tres. Y podemos compartir una habitación, bueno, no, tú no porque son mujeres, pero podemos compartir una habitación y no pasa nada. En cambio, a la salud mental, históricamente se les separó, ¿no? Como si fuera algo, quién sabe qué, pero como si fuera algo que no fuera de la salud, ¿no? Se hacen hospitales para atender en otro lado, ¿no? Y eso hace que entonces la veas como un ente diferente y no en conjunto con la demás salud. Y eso ha sido uno de los elementos que ha hecho que la atención, que el estigma sea más grande, uno de tantos, ¿no? Porque está la salud y la salud mental, ¿no? Nunca uno dice la salud del dedo gordo del pie y la salud del corazón. Digo, hay especialidades, pero lo ves como un constructo, como un todo, ¿no? Como un todo. Y la realidad es que desde hace mucho tiempo, en distintos lugares, en distintos países, en lo que se ha luchado mucho es como hablar de la salud. Ustedes saben, algunos lemas de la Organización Mundial de la Salud era no hay salud sin salud mental, en el sentido de que igual que una diabetes te produce problemas, sí en el azúcar, pero también en tu estado de ánimo, también en tu peso, igual un problema de salud, ¿no? Creo que ese es un punto importante que quería comentar. Otro punto importante, como les decía hace rato, yo creo que las definiciones las pueden encontrar en cualquier lugar, ¿no? Es cómo vemos la salud mental. También el otro problema es verla como blanco o negro, ¿no? O soy el sano o no estoy loco, ¿no? Es como yo no estoy loco, ¿no? Cuando realmente es como un continuo y tiene un blanco, un negro y muchísimos grises, ¿no? Y pasa como cualquier enfermedad, ¿no? Mucha gente podrá tener algunas condiciones de malestar, ¿no? La mayoría tendremos malestares emocionales asociados a nuestra vida cotidiana. Vivir en México o en cualquier lugar no es fácil. Y la vida cotidiana y las condiciones sociales, las condiciones económicas en las que vivimos, pues nos impactan, ¿no? Y podemos tener ciertos malestares. Esos los vamos a tener todos. Va a haber un grupo, ¿no?, que va a poder tener cierta sintomatología de ciertas enfermedades, que entonces va a estar en un lugar y va a necesitar un tipo de atención muy específica. Va a haber un grupo más pequeño que ya va a tener un trastorno como tal mental y que entonces va a necesitar un tratamiento. Y va a haber un grupo aún más chiquitito, ¿no?, que son los casos graves de psicosis, de esquizofrenia, que necesitan una atención muy, muy especializada. Pero en ese rango entramos todos, ¿no? Porque todos hemos tenido malestares en la vida cotidiana, ¿no? Cuando decidimos que es un trastorno o no es un trastorno, no es fácil, ¿no? Pero más bien también tiene que ver con lo que a nosotros nos afecta, ¿no? O sea, a lo mejor a mí una condición, por ejemplo, divorciada, no me produce nada y estoy muy bien y con cierto apoyo emocional salgo, y a lo mejor para alguien es una gran tragedia y puede
apoyar a que se presente un problema, un trastorno, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que tomemos que tomemos la salud mental no como blanco y negro, sino como estos matices, ¿no? Es el primer paso, porque entonces ahí, ¿qué hacemos? Le quitamos todo el estigma, ¿no? Sí. Porque entonces decimos, ¿sabes qué? Todos tenemos vicisitudes de la vida cotidiana que nos hacen sentir en algún momento de cierta manera. Si partes de ello, entonces ya después podemos ir viendo qué tipo de apoyo necesitas o qué puedes hacer para evitar que ese malestar se vuelva en un trastorno. ¿Cómo poder intervenir de manera tal vez efectiva para poder concientizar a la persona, concientizar a la sociedad para que fortalezca esa cultura de prevención social, de prevención mental? Pues mira, nos llevaría mucho tiempo contar todos los factores que hacen que se vea así la salud mental. Además de esta condición de separarlas, hay un problema muy grave con la salud mental o con la pérdida de salud. Cuando tú tienes una enfermedad orgánica, tú puedes ubicar perfectamente el lugar, ¿no? O sea, a lo mejor no sabes qué tienes, pero dices, me duele aquí. A lo mejor es apendicitis, lo que sea, pero tienes ubicado, ¿no? Y dices, aquí me duele. Con un problema de salud mental, no hay un espacio. Hay gente que lo asocia con el alma, hay gente que lo asocia con la mente, ¿no? Y entonces eso también te hace sentir como que no es un problema de salud, porque mucho tiempo se asociaba con que fuera un problema de voluntad, como si dependiera de ti. Ahora está comprobadísimo que una enfermedad mental tiene una serie de condiciones biológicas, una serie de condiciones del entorno social que hacen que esas condiciones, digamos, de predisposición genética aparezcan y del individuo, entonces se combinan y aparecen, ¿no? Pero por mucho tiempo, ¿no?, se pensaba que era algo de voluntad. Y entonces de ahí sale el famosísimo que todos conocemos, echarle ganas, ¿no? Porque el echarle ganas tiene que ver con tu voluntad, no con una enfermedad, ¿no? Yo siempre les pongo un ejemplo que es medio grotesco, pero es muy bueno. Cuando tú tienes mocos, nadie te dice échale ganas para que no estornudes. Ay, échale ganas, así ya no estornudas, ¿no? ¿No? Te dicen, pues ve con un médico. Mal hecho, a veces te recetan un medicamento para que se te quite, pero no hay esta condición de que depende de tu voluntad que se te quite la gripe, ¿no? Entonces, uno de los primeros pasos que tenemos que lograr para poder prevenir, ¿no?, la presencia de trastornos es esto: entender que es una enfermedad como cualquier otra y que como esa enfermedad depende de los factores biológicos, de los factores sociales, de los factores familiares, de los factores personales, y que todo eso en conjunto hace que aparezca una enfermedad o no. Pero no es porque tú seas malo o bueno, no es porque tú no le eches ganas o no le eches ganas, ¿no? Por eso el ejemplo me gusta mucho, el del moco, porque tú dices, échale ganas para que ya no te salgan moco, pues aunque uno le eche ganas, sigan saliendo, o sea, aunque uno diga, ¿no? Entonces, un primer paso es cómo aprendemos, ¿no?, a transmitir que no es un problema de voluntad, que es una enfermedad como cualquier otra. Cuando logras ese primer paso, ya quitaste mucho de estigma. Otro importante es ver este matiz, ¿no? De decir, no estoy loco. O sea, no quiere decir que ¿no? Hasta la palabra es estigmatizante, ¿no? Otro elemento importante que tenemos que hacer es perderle este miedo a hablarlo cotidianamente, ¿no? Con la salud mental pasa mucho como con la sexualidad, ¿no? Son esos temas que todos sabemos que están ahí y que pareciera que nada pasa, que en la familia no se tocan, ¿no? O sea, aquí no vamos a hablar de sexo. Cuando pues, el hijo ya tiene relaciones, pues mejor lo hablas, ¿no? Lo mismo pasa aquí, ¿no? Ay, no vamos a decirle a la tía que se puso bien mal, porque, ¿no? Que es genético y no se van a querer casar conmigo, ¿no? Porque mi tía estaba loca, ¿no? Tenemos que ir rompiendo con esos elementos, ¿no? Es el permitirse abrir, hablar como puedes hablar de cualquier otro. Ese es otro trabajo importante que tenemos. Y que eso lo podemos hacer desde la comunidad, ¿no? O sea, si uno dice, ¿sabes qué? Vamos a hablar de estos temas libremente, sin estigma, sin ponerle una etiqueta a alguien, ¿no? Por ejemplo, con las adicciones pasa mucho, ¿no? Y es uno de los elementos que tenemos que pelear mucho. Alguien que tiene un problema de adicciones, que realmente el que se vuelve dependiente es el más pequeño del grupo,
¿no? O sea, no es que todos los que consumen drogas se vuelven dependientes, ¿no? Podemos hacer mucho para evitar la dependencia, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que dicen cuando hablan de drogas? Díganme ustedes. ¿Qué es lo primero que te dicen? Lo malo de las drogas, ¿o no? Sí, te vas a quedar inclusive loco también, ¿no? ¿Y por qué la consumen? Cuando la consumes de principio, digo, no pensamos en un heroinómano que ya la consume porque es dependiente, por las consecuencias positivas. Por el placer que le produce la sustancia. O porque me desafano de mi dolor, o porque ya no pienso en mi sufrimiento, ¿no? Si nosotros empezamos hablando de lo negativo, ya vamos perdiendo. ¿No? Porque es decir, ay, tú me dijiste que me iba a morir y yo me la pasé padrísimo, yo no podía ligar a nadie y el día que me puse bien borracha, tuve 5 novios, ¿no? Entonces te va a decir, a ver, no me morí, no estoy muriendo. Y es incluso donde entra la dependencia, ¿no? No, más bien es en donde tú pierdes en la prevención, porque tú estás mandando un mensaje que no va a tener eco porque no está haciendo con la realidad, ¿no? Pasa mucho, con el tabaco es muy claro. Te dicen, no fumes porque da cáncer. Lo ves tan lejano que no causa tanto eco, hasta que empezaron a ver que mucha gente se empezaba a morir realmente por cáncer. Fue cuando empezó un poco a caer el 20. Pero era, o sea, no es algo que estás viendo cotidianamente. Entonces, el volverlo algo comunitario y el ver las ventajas y las desventajas te acerca y te permite entender mejor. Y te permite saber cuándo puedes buscar ayuda, ¿no? Ese es como otro elemento importante. Y eso es un trabajo muy de la comunidad, ¿no? Ese es un trabajo que se puede hacer entre pares, entre amigos, entre gente cercana, de ir como desestigmatizando y ir también trabajando como, ¿qué ha pasado siempre? Por la forma en que se ha hecho la salud, ¿no? Siempre vemos el lado enfermo. Hasta hace poco se cambió como el paradigma hacia ver no qué hago para no enfermarme, sino qué he hecho para mantenerme sano. Es bien difícil, o sea, suena bien fácil, pero es muy difícil porque toda la vida hemos estado en otro. Entonces, desde este qué hago para mantenerme sano, también tenemos mucha oportunidad porque podemos ver, a ver, ustedes que viven en zonas complicadas, ¿no? Ustedes me pueden poner más un ejemplo. ¿Por qué este niño y este niño que viven en las mismas condiciones sociales, tiene problemas de salud mental, de adicciones? Bueno, las adicciones son un problema de salud mental y este no, ¿no? Entonces siempre nos vamos a ver a al que está enfermo, ¿no? ¿Qué tiene que no está en la misma condición? Entonces vamos a aprender de lo que no lo enferma y vamos a hacer estrategias a partir de lo que a ellos que tiene les voy a decir un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que una familia integrada, a pesar de las adversidades económicas, pues es un factor de protección, ¿no? Entonces, bueno, la familia está integrada. Él tiene un apoyo en sus hermanos, a pesar de que su tío es y no tienen dinero, todas las condiciones adversas. Bueno, eso se ha visto que funciona bien. Pues en vez de decirle, no hagas esto, vamos a decirle, sigue haciendo esto que te ayude a estar sano, ¿no? Fortaleciendo esas habilidades justamente para no involucrarse o caer en estas estigmas. No, es que ahí es la idea. La idea es no para no caer, sino para seguir donde estás. Para fortalecer donde estás. El gran reto, ¿no? El gran reto en los últimos años es pararnos del lado de la salud. ¿Qué has estado haciendo para estar bien? No qué tienes que hacer para no enfermarte, ¿no? Entonces, hacer ejercicio todos los días me ha mantenido bien, ¿ok? Entonces fomentemos tu ejercicio. No para que no te enfermes, sino para que sigas muy bien. ¿Sí? Estas cuestiones que usted nos comenta, ¿considera que sería lo importante establecer en un programa justamente de prevención? Yo creo que sí, yo creo que, hay muchas formas de prevenir, hay muchas estrategias. Yo creo que sí funciona el pensar en lo positivo, porque entonces en vez de decirle no hagas, le estás diciendo haz. Y estás empoderando a la gente porque estás tomando lo que a él le ha funcionado. Esa es una cosa muy importante. Y la otra cosa que yo recomiendo siempre para la prevención es evaluar las prevenciones, porque algo que ha pasado mucho en nuestro país es que se hacen muchas campañas de prevención, muchas ideas de prevención, pero no sabemos el alcance, ¿no? Si la idea es hacer una campaña,
que dentro de la idea de la campaña esté evaluable, ¿no? Para que podamos decir realmente, si no sirve, pues no sirvió, nos tenemos que ir por otro camino. Sí sirvió, por esto, y tenemos que cambiar esto, ¿no? Entonces, si ustedes, además de definir como cuál puede ser la mejor estrategia para acercarte con la población que quieres, también tener muy claro cómo evaluar, ¿no? Qué tanto sirvió, qué tanto no sirvió, si vamos por el buen camino. Desde su acervo profesional referente a lo que estamos comentando, en la cuestión preventiva, ¿cómo considera usted que se podría intervenir de manera más efectiva en niños, en adolescentes? ¿En dónde podríamos fortalecer más esa salud mental? Pues es que es una pregunta complicada porque, digamos, idealmente, obviamente, entre más chiquito hagas la prevención, funciona mejor. Lo que hay que tener muy claro es esa prevención, cómo se inserta en la vida cotidiana del niño, ¿sí? Eso es muy importante, ¿no? Porque, ¿qué ha pasado con muchas campañas? ¿O qué ha pasado con muchos programas, ¿no? Yo puedo hacer toda una estrategia, pero si yo regreso a las mismas condiciones sociales, no va a tener tanto eco que si logro entender un programa que esté inmerso en la comunidad. Por eso, las últimas propuestas es, hagamos un trabajo en conjunto que responda, más vale la pena hacer algo chiquito, que responda a las características de aquí, que quererle tirar al programa nacional, que no va a dar. ¿Por qué? Porque si yo hago un diagnóstico de qué pasa ahí, de cuáles son las adversidades ahí, cuáles son las necesidades, y puedo hacer un programa que tome en cuenta esto, va a tener un eco, si no va a pasar como muchos programas, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con estos programas que son como más inclusivos? Pues que tú vas como enfocado al niño, pero le pegas a la comunidad porque de alguna manera le involucras, ¿no? Entonces, doctora, pues para nosotros ha sido un placer de verdad estar con usted el día de hoy, que nos haya abierto las puertas de su espacio, de su tiempo, para poder respondernos estas preguntas un poquito. Esperemos que para ustedes también les ayude un poquito a ampliar ese conocimiento en cuanto a la salud mental y se acerquen a las instituciones específicas en el caso que lo requieran. Siempre considero también que es necesario identificar que me estoy sintiendo mal, que algo está pasando conmigo y a partir de ahí poder recibir esa ayuda. Doctora, muchas gracias. Por mucho gusto. Muchas gracias.